Buenas noches, licenciado. Vamos a hablar del portafolio digital reflexivo, en el cual es el reto número 8, es la recta final, mi aprendizaje en el curso de negociación, resolución de conflictos e implementación de acuerdos. Em, en la introducción, pues podemos mencionar de que acá se van a tocar temas muy puntuales en las cuales va a resaltar lo que hemos aprendido durante todo el semestre que se estuvo llevando la clase de negociación de conflictos, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a hablar de cómo una comunicación adecuada, de las soluciones y eh, ten- cómo atender un conflicto personal o social, ¿verdad? El tema número uno, tipos de conflictos, descripción interpersonal, intrapersonal, intragrupal, intergrupal. La interpersonal básicamente es uno mismo, uno tiene problema con uno mismo, que tiene ansiedad, situaciones así, ¿verdad? Ya muy propio de uno. Interpersonal ya es donde ya hay otra persona involucrada, en la cual, por ejemplo, podríamos mencionar en una relación amorosa, en la intragrupal, podemos mencionar que es dentro de la sociedad. Por ejemplo, acá en Yepocapa no se da un buen uso de las instalaciones, es un problema social dentro de acá. Intergrupal es básicamente que de un país o del mundo completo, como por ejemplo podríamos mencionar de los residuos, basura y situaciones así, ¿verdad? Entonces, ese es un problema muy global. En el reto número uno, pues pudimos enfocarnos que aprendimos a cómo solucionar un problema y cómo reaccionar ante un problema y cómo interpretar ese problema en cuanto cómo lo entiende uno, cómo debe de reaccionar uno. Y a lo mejor hay cosas que uno tal vez lo aplica, pero como uno no sabe los conceptos básicos, se nos complica un poquito. Entonces, básicamente acá a mí me sirvió bastante porque pudimos ver cómo solucionamos un problema tanto deportivo como personal o de algún familiar y cómo se solucionó y cómo era básicamente lo que teníamos que hacer y cómo debimos de haberlo hecho y cómo se hizo, ¿verdad? En la otra, pues tenemos el tema es redes que conectan o nos desconectan. Eh, Prácticamente las redes sociales han transformado radicalmente nuestra interacción, ¿verdad? Tanto con los dispositivos, ya sea nos mandamos un mensaje o situaciones así. Entonces es un poco que nos conecta, ¿verdad? Y pues las redes sociales pues ha sido un factor que ha ido evolucionando paso el tiempo, ¿verdad? Eh, Básicamente acá lo que podemos yo lo que aprendimos es de que las redes es un arma de doble filo, que al final de cuentas, pues si lo usamos para bien o para mal, por ejemplo, podemos utilizar las redes sociales para divulgar alguna actividad física, algunos deportes, algunos estudios científicos o para divulgar programas que uno tiene a su cargo. Eh, pero del otro lado, pues no, porque por ejemplo hubo un caso donde un estudiante tenía esa dificultad, bueno, no dificultad, sino que tuvo ese inconveniente de que una persona ya grande, le empezaba a mandar mensajes, entonces ya estaba el ciberacoso, ¿verdad? Teníamos ciberacoso y los impactos que se ha llegado en las redes sociales, el impacto tanto negativo como positivo de las redes sociales, el cambio de habilidades sociales y comuni- comunicación, conflicto familiar, influencia por redes sociales y podemos mencionar muchas cosas, ¿verdad? Pero en conclusión podemos mencionar que las redes son un arma de doble filo, la cual si lo usamos para conveniencia o lo usamos para algo,
no de conveniencia que nos podría afectar al futuro. Entonces, en este tema, pues aprendí mucho de las redes sociales, como también a ponerle un temporalizador a las redes sociales, a todo lo que uso y tener un tiempo prolongado para que sea de la mejor manera el hecho de usar las redes sociales, ¿verdad? Vamos con el siguiente, que el tema principal es el staff no aparece. En esta ocasión, pues yo aprendí bastante en esta parte, porque por ejemplo, había un staff que, que de la nada él desapareció. Y como no había algún registro o alguna señal de cómo uno iba a saber si él se encontraba o ya no se encontraba, puesto que estaban en un campamento de fútbol y pues eh, justamente en un momento crucial, pues se necesitaba y ahí donde se vio que no estaba, entonces, y él andaba en una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Con un amigo, entonces estuvo ese inconveniente y pues en esta parte pues pudimos aprender analizar y aclarar un problema, a revisar soluciones alternativas, como por ejemplo, qué soluciones le puedo dar a esto, o si esta solución no me funciona, pero ya analicé una alternativa, tener unas cuantas más detrás de una que nosotros consideramos conveniente y elegir una solución. Pero puesto a eso también hay que tener eh, alternativas de soluciones, adaptar a la solución al problema, porque el problema a veces uno dice de que el problema no se puede, no lo podemos adaptar, pero la solución sí la podemos adaptar y a veces pensamos de que nos encerramos en nuestro propio círculo y ya no podemos darle una solución a algo. Evaluar la decisión, tenemos que tomar una buena evaluación para poder decidir qué se va a hacer. Y pues como último, pues se observó la mayor responsabilidad y compromiso por parte del staff. Ya hubo ya más un registro, ya estuvo mejor, hubo motivación e incentivos eh, en cuanto a la puntualidad, en cuanto a aquellas personas que se registraban y situaciones así, ¿verdad? En el siguiente es frases negativas a proactivas. Prácticamente esto, la descripción, pues la podemos decir de que el proceso de transformación expresión que transmite desánimo, crítica o pésimas en frases que generan motivación, soluciones o una actitud, puesto a de que podemos decir ciertas, ciertas cosas, pero no sabemos cómo lo va a tomar la otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, si podemos visualizar acá podríamos decir de que acá la persona tuvo un asombro y él estuvo así como que se quedó como que quieto, ¿verdad? Pero es porque realmente entendemos de una manera distinta. Entonces, tanto hombres como mujeres, pues llevamos a atender de una manera muy distinta en la cual yo pude aprender a decir de una manera muy distinta. Como por ejemplo, algo muy básico y muy sencillo, el hecho de que alguien diga, y esto la mayoría lo dice, no pudo hacer, no pudo hacer nada porque ya se frustró, porque no le funciona la manera que lo está haciendo, o porque no haya la manera de cómo solucionarlo, ¿verdad? Pero hay que buscar la manera de cómo decirlo, hay que buscar una forma de decírselo, ¿verdad? Entonces, cada intento es una oportunidad para aprender. Entonces, como que nos cambia un poco el concepto, ¿verdad? Porque ya no le decimos tú puedes o es que sí puede hacerlo, pero ya se lo decimos de otra manera, pero con una frase muy puntual y muy directa, ¿verdad? Vamos con el siguiente tema, deporte seguro. En el deporte seguro pues aprendí bastante, puesto de que habían cosas que uno
uno no, por desconocimiento, pues eh, no, no se asegura de ciertas cosas, pero el deporte seguro, pues son acciones que garantizan una práctica deportiva segura y protectora para prevenir tanto lo físico, emocional, lo social y para prevenir la violencia y, y muchas cosas como el acoso y el, el dopaje, también la, las culturas, ¿verdad? Entonces, eso fue esto es el reto número 5 deporte seguro, en el cual pues el deporte seguro pues se habló de, de, del gimnasio Olmeca Fitness, donde podemos mencionar de que hay que prevenir lesiones, porque si uno no previene lesiones, por ejemplo, si uno no hace un buen calentamiento, no voy a prevenir lesiones, más bien voy a atraer las lesiones porque no estoy aplicando un calentamiento previo, no estoy preparando mis articulaciones, mis músculos, entonces, y que llegue solo así, pues estoy atrayendo las lesiones. Pero el principal es prevenir las lesiones y también podemos protección contra la violencia y el acoso, como por ejemplo hay en algunos lugares pues se da mucho eso, donde se acosa eh, a las personas. Por ejemplo, en el gimnasio pues se dio ese caso de que llegaba una persona de sexo masculino y pues iba a acosar a las mujeres. Entonces, y había mujeres que como que tenían esa pena de decirlo, pero se tuvo una solución de buscar como que un buzón para hacer mención de esa parte, ¿verdad? Y otra cosa de que el buzón pues tiene que tener un tiempo prolongado de 24 horas. También la inclusión y equidad, puesto a que este es dentro del deporte seguro, porque una persona que, que no lo incluyan con una discapacidad o situaciones así por el test de color, no lo están incluyendo. Entonces, como que no se está dando el deporte seguro. Tenemos un deporte inseguro. También podemos hablar del bienestar psicológico, porque las personas también tienden a decirse cosas o a criticarse dentro de las instalaciones deportivas y lo cual está muy mal. Y pues aprendí mucho de esto, a que hay muchos factores que se tienen que ver, como por ejemplo algo tan sencillo que si yo dejo una mancuerda en el suelo, me puedo golpear. ¿Por qué? Porque estoy haciendo otras cosas y pum, me tropiezo y me lastimo, ¿verdad? También está el tema de MASC, mediación, el arbitraje, la conciliación y la negociación. Eso significa el MASC. Esto fue un método elegido donde pues el MASC más que todo es una metodología de seguimiento para la resolución de algún conflicto, en el cual eh, está la mediación donde hay una mediación como que está una persona en medio de un conflicto y esa persona es la que anda ahí mediando para dar una solución, ni tanto para la opción A, ni tanto para la opción B, sino que es equitativo, mediante. El arbitraje no es así, el arbitraje, hay algo y él decide, no hay de que, no es como la mediación que voy a buscar una solución que a los dos les convenga, no, sino que él lo que ve, viene y eso es lo que él decide y no se discute. La conciliación, la conciliación es mediante a un concilio, como bien lo dice, conciliación, mediante un concilio que se vaya a realizar y la negociación es donde se negocia, a lo mejor uno gana y otro pierde, entonces esa es la negociación. Ese es el método MASC. En el reto número 6 pues tuvimos prácticamente un pequeño, un pequeño, bueno, en esta parte pues yo aprendí bastante porque, por ejemplo, el arbitraje pues viene y se opone, dice, esto es lo que pasa,
Por ejemplo, podemos mencionar de que es igual que un árbitro, ¿verdad? El árbitro, eso es lo que ve y eso marca. Entonces, como por ejemplo, yo aprendí bastante ahí porque fue mediante un pequeño campeonato en el cual unos no podían llegar temprano y otros se enojaban porque se atrasaban los partidos. Entonces, como que se descontrolaban el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo, pues, se organizó los horarios, se organizó los transportes, ajustar horarios, realizar un apartado en el reglamento que mencione que tienen 10 minutos si se pueden atrasar, ¿verdad? Solo tienen 10 minutos para atrasarse. Entonces, eso es algo muy importante para poder em, utilizar muy bien el arbitraje. Y yo lo aprendí mucho. Vamos con el tema de las crisis que generan oportunidades, la creación de la Premier League, pues la, la crisis que genera oportunidades, pues podemos decir que crisis a veces como que se malinterpreta de algo malo, pero a veces es como que de algo bueno, porque podemos mencionar de que, por ejemplo, la Premier League, pues, pasó por diversas dificultades, básicamente en el año 70, donde tuvo unos inconvenientes bastantes grandes, en las cuales los estadios estaban en malas condiciones y poca seguridad y muchas dificultades, ¿verdad? Entonces la crisis a veces la crisis no, a veces no genera solo fracasos, sino que a veces generan oportunidades, o no es a veces, sino que es como nosotros lo vemos. Entonces, em, acá podemos mencionar de que la solución que se dio, pues es un acuerdo implementario en el cual yo aprendí bastante, puesto a de que algunas observaciones que se nos dio, pero es para tomarlo a bien, ¿verdad? En el cual pues pudimos mencionar de que el, eso a mí me ayudó bastante porque, por ejemplo, yo ya no voy a tomar la crisis que generan fracasos, sino que las crisis que generan oportunidades, como por ejemplo la Premier League ahora es una de las grandes ligas que existe y pues es de admirar, ¿verdad? Entonces yo aprendí bastante y pues me gustó. Bien, como última parte pues podemos, sería la autoevaluación final. ¿Cuál fue el reto más desafiante y cómo lo superé? Pues la verdad, el reto más desafiante fue de la Premier League. Y pues, ¿cómo lo superé? Pues la verdad, me es difícil y pues traté la manera de ver cómo solucionarlo, pero no, no, aún no encontré una solución. Debo de centrarme un poquito más ahí y pues lo tengo que seguir eh, esforzándome mucho más. ¿Qué habilidades fortalecí durante el curso? Pues la verdad, fortalecí muchas habilidades, tantas blandas como gruesas, las cuales se habló al principio del semestre, en la cual pues pudimos diferenciar entre una y la otra y pues la verdad pues me gustó mucho y pues fortalecí las dos, la verdad fortalecí mucho las dos y pues tanto las habilidades que uno tiene como para solucionar algún problema, como también los respaldos que uno tiene como los estudios, ¿verdad? Entonces aprendí bastante y pues necesito más como que fortalecer más la habilidad de la empatía y pues de la comprensión y pues sobre todo de tener paciencia. Compromisos futuros, pues, pues la verdad me comprometo pues a evaluar cada actividad que vaya a desarrollar, cada actividad que se vaya a realizar, tal vez no tanto individualmente, pero a lo mejor que sea una evaluación así del personal y pues de las personas que ayudan, ¿verdad? Y
para tener una mejor comunicación asertiva y también tener una proyección en proyectos futuros, ¿verdad? En conclusión podemos mencionar de que pues la verdad a mí en el trabajo profesional pues me va a ayudar demasiado porque puesto de que a veces hay problemas dentro del trabajo y a veces no sabemos ni cómo solucionarlo, pero a veces es bien sencillo y más bien uno es el que se hace tantas, tantas cosas en la cabeza y pues no lo llega a uno a solucionar muy bien, pero hay cosas muy, muy sencillas y muy puntuales y pues yo en la vida profesional pues lo voy a aplicar bastante porque a veces como que los jefes no tienen esa habilidad y pues porque también desarrollé liderazgo y capacidades para crear un ambiente seguro, respetuoso y colaborativo en cada grupo con el que trabajé, ¿verdad? Porque trabajé con otros compañeros pues que a uno se le dificulta bastante, ¿verdad? Y pues esa es la idea, a veces como que ponerse uno mismo los retos y trabajar con diferentes personas. Muchas gracias, eso sería todo. Gracias. Eso sería mi portafolio digital. Gracias.